Hoy tengo fuerza para cantar, para mi voz levantar. Exigiré la igualdad, tener la misma oportunidad. Y es que yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo. Exigiré mis derechos porque yo lo merezco. Muévete ya y muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y muévete ya y los derechos de las mujeres se moverán. Hoy podemos hablar de nuestros derechos, los que son ley y los que aún quedan por conquistar, porque hubo mujeres que nos allanaron el camino. Una de las primeras fue Cecilia Grierson, que con un permiso especial logró cursar la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, hecho que marcó el primer paso en la vida universitaria de las argentinas. No solo fue la primera mujer médica en el país, al graduarse en 1889, sino la primera en recibir un título universitario en toda Sudamérica. Mientras trabajaba como obstetra se dedicó a la docencia, pero por ser mujer, nunca accedió al cargo de profesora en la facultad. Participó en la creación de la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y la Asociación Obstetricia Nacional. Pionera en su medio, la doctora Grierson instaló el servicio de primeros auxilios de la asistencia pública en la ciudad de Buenos Aires y fundó la primera escuela de enfermería de Argentina y Latinoamérica, hoy convertida en Escuela Superior de Enfermería de la ciudad de Buenos Aires, que lleva su nombre. Su compromiso social se extendió a la lucha por los derechos de la mujer. En 1899, viajó al Congreso Internacional de Mujeres en Londres y al volver al país participó de la fundación del Consejo Nacional de Mujeres, siguiendo su propio lema: hechos, no palabras. María Salomea Sklodowska-Curie, más conocida como Marie Curie, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. María era la última de los 5 hijos de una humilde familia de maestros. Bronislava y Vladislav les inculcaron desde pequeños el valor del aprendizaje. Cuando tenía 11 años, una de sus hermanas murió de tifus y al poco tiempo falleció su madre de tuberculosis. A pesar de los tristes acontecimientos, el padre de María intentó que sus hijos no descuidasen sus estudios. María se graduó con notas excelentes y cuando llegó el momento de continuar con su educación superior, se encontró con que no le permitían matricularse por ser mujer. Decidida a continuar estudiando, ingresó junto a su hermana Bronislava en una universidad clandestina que sí admitía estudiantes femeninos. Tan pronto pudo, partió hacia París para poder seguir con su educación. En 1891 llegó a la ciudad francesa donde cambió su nombre por Marie. Se unió a la Universidad de la Sorbona y allí estudió física y matemáticas durante 2 años de intenso trabajo, convirtiéndose en la número 1 de su promoción. Marie necesitaba un laboratorio para poder continuar con sus investigaciones, y así es como conoció a Pierre Curie en 1894 mientras trabajaban en el campo del magnetismo. De 35 años, Pierre era una brillante figura de la física francesa. Su mutuo amor por la ciencia hizo que conectaran enseguida y no tardaron en casarse. El matrimonio tuvo 2 hijas, Irene, que también recibió un Nobel de Química en 1935 con su marido, y Eve Curie, escritora. Cuando Marie se enteró de los recientes descubrimientos de los nuevos tipos de radiación, decidió investigarlos. Comenzó a estudiar las radiaciones del uranio y utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por Pierre, midió cuidadosamente las radiaciones en la pechblenda, un mineral que lo contenía. Cuando vio que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, se dio cuenta de que tenía que haber elementos desconocidos más radiactivos. Marie Curie fue la primera persona en utilizar el término radiactivo para describir los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Pierre renunció a su trabajo para unirse a la investigación de su esposa. Y en 1898 el matrimonio Curie anunció el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio.
Durante los siguientes 4 años el matrimonio, trabajando en condiciones muy precarias, trató 1 tonelada de pegmenta, de la que aislaron una fracción de radio de 1 gramo. En 1903 les concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radiactivos, que compartieron con Becquerel. Los Curie, muy reservados, sufrieron al verse sometidos a tanta atención mediática. Marie Curie se convirtió en la primera mujer que recibía este premio. En 1904 Pierre fue nombrado profesor de la Universidad de París y en 1905 miembro de la Academia Francesa. Estos cargos no eran normalmente ocupados por mujeres y Marie no tuvo el mismo reconocimiento. Tristemente, Pierre falleció atropellado por un carro de caballos el 19 de abril de 1906. A partir de ese momento, Marie tomó la determinación de ocupar sus clases y continuar las investigaciones. En 1911 le otorgaron un segundo Nobel, esta vez de química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Se convirtió en la primera persona en ganar 2 Nobel. Fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y fundó el Instituto Curie. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, utilizó sus conocimientos científicos para ayudar a las tropas. Recaudó dinero para formar una flota de unidades móviles de rayos X, que eran conducidos de hospital en hospital de campaña. Marie partió en 1921 hacia Estados Unidos, con objeto de recoger 1 gramo de radio cuya adquisición había hecho posible la contribución popular promovida por una periodista. Finalmente, Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación. Tras quedarse ciega, falleció el 4 de julio de 1934 en un sanatorio de Passy, en los Alpes franceses. La vida de Marie Curie fue una lucha continua. Tuvo que superar miles de obstáculos para dedicarse a su sueño. Madame Curie es todo un icono de la mujer en la ciencia y en la sociedad en general. Florence Nightingale fue una enfermera británica que es considerada la pionera de la enfermería moderna. Florence nació en 1820 y lleva el nombre de la ciudad en la que nació, Florencia, Italia. Florence se crió en Inglaterra en la casa de la familia ubicada en el Parque Embley. A ella le encantaba leer, escribir y hacer operaciones matemáticas. Sus padres esperaban que ella se casara y formara una familia, pero Florence tenía otros sueños. Ella quería ayudar a la gente, por lo que decidió convertirse en enfermera. Florence creía que la limpieza es una de las cosas más importantes que se necesitan cuando se cura a un paciente. Ella era una enfermera tan hábil que entrenó a otras enfermeras. Florence tenía la costumbre de ver cómo estaban sus pacientes durante la noche mientras sostenía una lámpara, por lo que se ganó el apodo de la Dama de la Lámpara. Las mayores contribuciones de Florence se dieron cuando se enteró de las horribles condiciones que vivían los soldados heridos durante la Guerra de Crimea entre Inglaterra y Rusia. En octubre de 1854, Florence y otras 38 enfermeras que había entrenado fueron enviadas a la base militar inglesa en Scutari, Turquía. Cuando las enfermeras llegaron, vieron que no habían suficientes suministros médicos. La higiene de los pacientes estaba siendo descuidada y el personal actual estaba trabajando demasiadas horas. Florence envió un mensaje a Inglaterra dejándoles saber que las condiciones en la base militar eran terribles. El gobierno británico envió materiales de construcción para que un nuevo hospital se construyese. Una vez que el hospital fue construido y Florence comenzó nuevas prácticas de enfermería, la tasa de mortalidad disminuyó de 42% al 2%. Después de la Guerra de Crimea, Florence regresó a su casa en Inglaterra y comenzó la Escuela de Entrenamiento Nightingale para capacitar a enfermeras. Florence también escribió el libro Notas sobre enfermería, lo que es y lo que no es, que todavía se considera como un importante libro de enfermería. En el libro se habla de la importancia del aire fresco, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la dieta en el proceso de curación de un paciente. Florence también ayudó a las enfermeras durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le pidió consejos sobre cómo crear y administrar un hospital adecuadamente para el cuidado de los soldados heridos.
Florence Nightingale era considerada una experta en enfermería en tiempos de guerra y hasta el día de hoy es considerada como una de las fundadoras de la enfermería moderna. Sus prácticas se siguen utilizando en la actualidad. Mary Shelley es una escritora británica mundialmente conocida como la autora del clásico de terror gótico Frankenstein. El resto de su obra no ha sido tan conocida hasta hace unas pocas décadas, al igual que su propia vida, tan fascinante que podría haber servido para una de sus novelas. Mary Wollstonecraft Godwin nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, y fue fruto del romance clandestino entre dos destacados filósofos de la época. Mary Wollstonecraft, escritora feminista que falleció en el parto, y William Godwin, periodista liberal que tras la muerte de su amante escribió sus memorias como homenaje póstumo, a pesar del escándalo que supuso hacer pública su relación. Mary Shelley se crió leyendo los escritos de su difunta madre, a la cual admiraba, y bajo los preceptos liberales de su padre. Este, acosado por las deudas, se vio obligado a volver a casarse, esta vez con Mary Jane Claremont, que añadió a la familia 2 hijos más de una relación anterior. Mary Shelley nunca se sintió querida por su madrastra. Los Godwin crearon una firma editorial que vendía libros para niños, y Mary Shelley recibió una educación bastante avanzada para una niña de su época, con institutriz y tutora personales. Creció rodeada de pensadores e intelectuales amigos de su padre, y a los 16 años fue enviada a vivir durante unos meses a las montañas del norte de Escocia, donde comenzó a idear sus historias. De vuelta a Inglaterra conoció a Percy Shelley, poeta y filósofo separado de su esposa. Se veían escondidas junto a la tumba de su madre, y pronto se enamoraron. Percy pertenecía a una familia aristocrática, que le había apartado por sus ideas reformistas. Shelley tenía 17 años y él 22, y se escaparon juntos a Francia, llevándose con ellos a la hermanastra de Mary, Claire. Como ella dijo posteriormente, estaban actuando como en una novela romántica, viajando por Europa y escribiendo juntos. La aventura no duró mucho y un par de meses después, cuando se les acabó el dinero, tuvieron que volver a casa. Pero con un pasajero más, Mary Shelley estaba embarazada. Sorprendentemente, William, el padre de Mary, les retiró el apoyo y tuvieron que empezar de cero, agobiados por la falta de recursos. El bebé de Mary nació prematuro y al poco tiempo falleció, pero los Shelley consiguieron salir adelante ayudados por una herencia que recibió Percy. Mary volvió a quedarse embarazada y en 1816 nació su hijo William. Ese mismo año los tres fueron a pasar el verano a Ginebra, acompañados del célebre poeta inglés Lord Byron, que por entonces tenía un affair con Claire, la hermanastra de Mary. Ella misma contaba que en el campo, junto al lago, el tiempo era lluvioso y se pasaban mucho tiempo encerrados en casa, al calor del fuego, especulando sobre extraños experimentos y contando historias de fantasmas. Y fruto de todo aquello fue su primera novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818 de forma anónima y con prólogo de Percy Shelley, por lo que muchos lectores y críticos asumieron que la había escrito él. De vuelta a Inglaterra, los Shelley se encontraron con el suicidio de la esposa de Percy, que se lanzó al lago de Hyde Park, y trataron de evitar el escándalo. Mary Shelley volvió a quedarse embarazada, y Percy y ella decidieron casarse. Nació Clara, la tercera hija de Mary, pero la familia estaba tan acosada por las deudas que decidieron abandonar Inglaterra y mudarse a Italia. Se convirtieron entonces en nómadas, sin establecerse durante mucho en un lugar determinado, y dedicando su tiempo a leer, escribir y hacer nuevas amistades. La tragedia les sobrevino cuando en menos de 6 meses fallecieron sus 2 hijos, William de malaria y Clara de disentería. Mary Shelley se sumió en una profunda depresión, encontrando consuelo solo en la escritura. Fruto de esa época fueron 2 novelas, Valperga, de género histórico, y Matilda, un drama romántico. En su momento no fue publicada por la oposición del padre de Mary, y no vio la luz hasta 1959. Por fin el nacimiento de su cuarto hijo, Percy Florence, le trajo a Mary Shelley algo de consuelo. Fue el único de sus 4 hijos que sobrevivió. En 1822, los Shelley se establecieron en una villa aislada en el noroeste de Italia, que terminó siendo una prisión para Mary Shelley. En junio de ese año sufrió un aborto espontáneo que hubiese acabado con su vida por las pérdidas de sangre, de no ser porque Percy reaccionó rápido y la metió en una bañera con hielo. Un mes después, el propio Percy salió a navegar con su barco, pero no regresó. Tras varios días, la marea devolvió su cuerpo sin vida. Con solo su hijo a su lado y una situación económica precaria, Mary Shelley se trasladó de vuelta a Londres para dedicarse a su obra. Entonces escribió El último hombre, una novela apocalíptica ambientada en 2073, donde la humanidad es aniquilada por una plaga. Los personajes protagonistas son traslaciones de personalidades cercanas a la autora, como su marido Percy, Lord Byron o la propia Mary. En los siguientes años, Mary Shelley logró alcanzar cierta estabilidad en su vida. Trabajó como editora y escribió las novelas románticas Perkin Warbeck, Lodore y Faulkner,
además de varias biografías, libros de viajes, historias cortas. Incluso consiguió publicar y popularizar la obra de su difunto marido y darle la educación que quería a su hijo. Por su parte, Mary Shelley no volvió a casarse, a pesar de que tuvo propuestas de matrimonio, como la del actor estadounidense John Howard Payne, al que rechazó diciendo que, tras haberse casado con un genio, solo podría volver a casarse con otro. A partir de 1839 comenzó a tener problemas de salud. Sufrió dolores de cabeza y ataques de parálisis en algunas partes del cuerpo, que le impedían poder leer o escribir. Finalmente falleció en 1851 a los 53 años de edad, víctima de un tumor cerebral. La vida de Mary Shelley estuvo plagada de romance y tragedia. Nunca llegó a sospechar que Frankenstein se transformaría en un mito universal. Llena de talento, su gran legado la convierte en una de las grandes escritoras del siglo XIX. Juana Inés de Azuaje y Ramírez de Santillana nació posiblemente el 12 de noviembre de 1648 en el pueblo de San Miguel Nepantla, hoy en el Estado de México. Aunque de familia criolla acomodada, fue hija natural de Isabel Ramírez de Santillana y de Pedro Manuel de Azuaje, capitán vizcaíno oriundo de las Islas Canarias, según investigaciones recientes. Juana Inés vivió hasta sus 8 años en la hacienda de Panoayan, que pertenecía a su abuelo materno, Pedro Ramírez. En su infancia asistió a una escuela en la cercana Mecameca, y a los 3 años ya sabía leer. Su amor por las letras e inteligencia vio la luz muy pronto. A los 7 años quería ingresar a la Universidad de México y a los 8 compuso una loa para la festividad del Corpus, en español y en náhuatl. Desde niña mantuvo una disciplina severa en torno al estudio. Se castigaba a ella misma cortándose el cabello hasta no aprender un tema. Siempre fue muy apasionada de la lectura. Entre sus autores favoritos figuraban Virgilio, Horacio, Ovidio, Garcilaso y Góngora. A los 11 años llegó a la capital de la Nueva España y vivió en la casa de su tía materna, María Ramírez. Ahí recibió del padre Martín de Oliva sus primeras lecciones de latín, idioma que dominó rápidamente. Dotada de una gran belleza, inteligencia y un extraordinario talento de escritora, Sor Juana adquirió una gran fama en su juventud. Obtuvo un lugar en la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar, como dama de honor de su esposa Leonora María Carreta, a quien le dedicó varios sonetos con el nombre de Laura. Ansioso de medir los conocimientos de la joven genio, el virrey reunió a todo tipo de académicos de la universidad y sabios locales para que le hicieran preguntas en presencia de toda la corte. La joven Juana Inés respondió a las preguntas con total fluidez. Valorada por su belleza y genialidad, fue cortejada por muchos hombres de la corte. Aún así, Juana Inés no demostró interés en vivir la típica vida casera y familiar de la mujer novohispana y se inclinó por la vida monástica. Aunque muy rigurosa y austera, el convento le permitiría dedicarse al estudio y la escritura, sus principales pasiones. Así, a los 19 años ingresó al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, pero no soportó el rigor de la orden y lo abandonó a solo 3 meses de su ingreso. Regresó entonces a la corte durante 1 año y medio y finalmente, el 24 de febrero de 1669, ingresó al convento de San Jerónimo, donde pasó el resto de su vida. En el convento se desempeñó como contadora, cocinera, archivista y fue 2 veces nominada como priora, cargo que nunca aceptó. Amante de la cultura, reunió en su celda del convento más de 4.000 libros, así como mapas e instrumentos musicales. Dado que su fama trascendía los muros de aquel encierro, en 1680 se le encomendó escribir para el arco triunfal a la llegada del nuevo virrey Tomás de la Cerda, conde de Paredes y marqués de la Laguna. Esta obra en prosa, titulada Neptuno Alegórico, es una de las más famosas de Sor Juana. En ella compara al nuevo virrey con el dios romano Neptuno. En 1690 su vida dio un giro negativo, cuando criticó en un texto un sermón del famoso padre Antonio de Vieira. Este texto, llamado originalmente La crisis de un sermón, llegó a las manos del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. El obispo lo publicó sin el consentimiento de Sor Juana y lo llamó Carta Atenagórica. Al mismo tiempo, el obispo escribió y publicó la carta de Sor Filotea de la Cruz, en la que, utilizando el seudónimo de Sor Filotea, criticó duramente a Sor Juana. A su vez, Sor Juana escribió la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde desmiente las acusaciones del obispo, defiende el valor de la mujer en la sociedad novohispana y su derecho a la educación, relata las mortificaciones que su pasión por el aprendizaje y la vida en el claustro le crearon y declara su derecho a disentir de las críticas recibidas. Estos hechos le crearon graves problemas con la Iglesia. Gran parte de los datos que se saben de la vida de Sor Juana provienen de esa confrontación. Aunque escribió algunos textos más y su obra continuó siendo publicada, para 1693 Sor Juana dejó de escribir y abandonó su identidad de monja escritora. Vendió su biblioteca e instrumentos y destinó esos recursos a la caridad.
Aunque se dijo que este cambio tuvo el sentido de profundizar su entrega a la fe, hoy en día muchos autores creen que Sor Juana sacrificó su vocación literaria por exigencia de la Iglesia. Se cree que la penitencia a la que se sometió está expresada en su frase, yo, la peor del mundo. En 1694 ratificó sus votos religiosos y el año siguiente murió cuidando a los enfermos en la epidemia de tifus que azotó a la Ciudad de México. Sor Juana es considerada una de las más importantes figuras en la literatura novohispana, una pionera en la lucha por los derechos de la mujer y en general una mente única y genial. Por ello, se le conoce como el Fénix de América y la 10ª Musa. Se halla sepultada en el coro debajo del antiguo convento de San Jerónimo, donde pasó gran parte de su vida, edificio que alberga actualmente la Universidad del Claustro de Sor Juana. Rompió los patrones clásicos de la danza y se dejó llevar por la pasión y los sentimientos. Bailó imitando el movimiento de las olas y fue el mar que impregnó su alma y edificó su personalidad, dando origen a su peculiar estilo en la danza. Dora Ángela Duncan o Isadora Duncan bailó a razón de su corazón. La reina de la danza en principios del siglo XX nació en San Francisco, Estados Unidos, el 27 de mayo de 1877 y vivió una difícil situación desde pequeña en su familia, cuando su padre, Joseph, abandonó el hogar Duncan acusado de fraude bancario y posteriormente fue encarcelado. Isadora abandonó la escuela a los 10 años y junto a su hermana Isabel comenzó a impartir clases de danza a otros niños de su barrio, mientras su madre, Dora, daba lecciones de piano para sustentar a la familia y estaba encargada de la educación de sus hijos. Según sus biógrafos, Isadora era una niña solitaria y retraída que solía jugar en la playa. En 1900, las Duncan parten a Europa y se asientan en Londres inicialmente cuando Isadora tenía 20 años. Isadora expresó que se sentía europea y que en Europa había encontrado su máxima expresión como ser humano. Al parecer, Isadora tenía el don de agradarle a las personas y que éstas disfrutaran viéndola danzar. Isadora necesitaba expresarse, conocía las esencias, las reglas fundamentales para bailar y en una de sus visitas al Museo Británico se topó con su vocación, con lo necesario para llevar su arte a las grandes salas y salones de la aristocracia británica. Quedó extasiada ante la visión de los jarrones griegos y las figurillas que adornaban esos jarrones, lo que llevó a Isadora a pasar largas horas en el Museo Británico para estudiarlas y descubrir el mundo clásico griego. La bailarina se enamoró y se casó con un poeta ruso de nombre Sergei Esenin, 17 años más joven que ella. Sin embargo, el comunismo exagerado de Esenin alarmó a Isadora y se divorciaron 3 semanas después. Un 14 de septiembre de 1927, teniendo 49 años, Isadora paseaba por Niza, Francia, en un auto descapotable. Lucía una larga estola de seda que para su mala fortuna quedó enredada entre una de las ruedas del vehículo que cuando se puso en marcha hizo que Isadora muriera estrangulada. Esta es la historia de Isadora Duncan, una musa pagana que entretuvo con sus bailes a propios y extraños.
Tucumán en abril de 1867, en la localidad de Trancas. En 1874, los Mora se mudan a San Miguel de Tucumán, donde Dolores hace la escuela primaria. Pronto empieza a practicar el dibujo y también el piano, ocupaciones consideradas adecuadas para una niña de familia pudiente. Lola empieza a hacer retratos de los protagonistas de la élite tucumana. En 1894, provoca un fuerte impacto al exhibir una colección de retratos de los gobernadores tucumanos, que luego obsequia a la provincia. Con estos antecedentes, en 1895 solicita una beca nacional para continuar sus estudios de pintura en Roma. Hay varias discusiones al respecto, y finalmente la beca se le concede por orden del Senado, presidido por su comprovinciano Julio Argentino Roca, quien desde entonces jugará un papel destacado en la vida de Lola. Roca es presidente cuando Lola regresa a la Argentina en 1900 y le brinda un apoyo incondicional. Apenas llega, Lola firma un contrato con el intendente de Buenos Aires, Adolfo Bullrich, para la construcción de una fuente monumental para emplazar frente a la fachada posterior de la Casa de Gobierno, donde se está diseñando la Plaza Colón. En 1902 retorna a Buenos Aires trayendo la fuente terminada. Estalla entonces un conflicto que durará largos años. Finalmente, tras un largo trabajo, la fuente se inaugura el 21 de mayo de 1903, no en el destino original, sino en el transitado Paseo de Julio. Representa el momento del nacimiento de la diosa Venus, posada sobre una valva marina sostenida por dos nereidas, divinidades del mar, cuyos cuerpos femeninos terminan en colas cubiertas de escamas. El éxito de la impecable fuente entre los vecinos de la ciudad es total, acallando a los críticos. Sin embargo, el sitio de su emplazamiento, cercano al puerto desmantelado y pobre, es inmediatamente cuestionado como lugar propicio para tan bello espectáculo. La obra de Lola Mora marcó una época. Las Nereidas es su emblemática y bella presencia en la ciudad. Y su leyenda parece decirnos: había una vez una mujer que provocó a la sociedad de su tiempo y que imaginó ciudades majestuosas, con monumentos al estilo de Roma, y que fue amada y rechazada con igual pasión. Las mujeres ya no podemos esperar más. Ha llegado el momento de demostrar que tenemos derecho a las mismas oportunidades a partir de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente. Desde relaciones nuevas en que las mujeres podemos mostrar que tenemos las mismas oportunidades. Por eso yo estoy con el plan de igualdad para las oportunidades para las mujeres. Si la música nos mueve, los derechos para la mujer también. Hoy tengo fuerza para cantar, para mi voz levantar. Exigiré la igualdad, tener la misma oportunidad. Y es que yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo. Exigiré mis derechos porque yo lo merezco. Muévete ya y muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y muévete ya y los derechos de las mujeres se moverán. Porque tengo la capacidad de ver el plan de igualdad Y hacerlo realidad, esta es mi oportunidad. porque en la diferencia se encontrará la igualdad y construiré una ciudad en la que mi voz sea prioridad. Muévete ya y muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y muévete ya y los derechos de las mujeres se moverán. Nuestro plan
derecho reclamar. Salud plena, educación, participación y representación. No aceptar la violencia debe ser la realidad. Por eso que viva para las mujeres el plan de igualdad. Es el plan de igualdad. Muévete ya y mueve. Muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve, muévete ya y mueve. Muévete ya, muévete ya y los derechos de las mujeres se moverán. Muévete ya y mueve. Muévete ya. Como mujer lucho por el respeto, por la igualdad y por mis derechos. Muévete ya y mueve. Muévete ya. Blancas o negras, ricas o pobres, jóvenes, viejas, tengo razón. Muévete ya y mueve. Muévete ya. Sin importar mi orientación, mi cultura o religión. Muévete ya y mueve. Muévete ya. porque yo soy melodía, mujer consciente y creativa que Muévete ya y mueve. Muévete ya. Oye, te digo, tenemos derechos y los tenemos que hacer